a todos los que están presentes, agradecemos por estar aquí, por sacar este tiempo y pues, pues para sus amigos, ¿no? Y pues esperamos que lo que vamos a exponer sea de gran ayuda, tanto a creyentes como no creyentes. Y pues sí, y queremos iniciar con una oración. Voy a pedirle a Edward que por favor dirija una corta oración. Edward. Y así es, Kevin. Igualmente, darle mi saludo a todas estas personas que están compartiendo este tiempo grato para todos. De verdad que esperamos pues que sea edificante para la vida de todos nosotros. Entonces, los invito a que me acompañen en esta breve oración para darle inicio a lo que serían estas exposiciones. Listo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, primeramente por la vida, Señor. Gracias porque tú eres el dador de ella, Dios mío. Gracias, Padre bendito, porque tú nos cuidas. Gracias, Señor, por ese amor que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, gracias por la vida de cada uno de nuestros familiares, Señor, porque te has hecho presente aún en todos estos momentos de dificultades. Dios mío, gracias. Padre, ahora nos proponemos, Señor, Dios mío, a estudiar un poco más tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que este momento sea para edificación de nuestras vidas, que seas tú, Señor, abriendo las mentes de cada uno de nosotros, Señor, que podamos comprender un poco más tu palabra, tu texto bíblico, Señor, que vayamos más a profundidad de lo que realmente, Señor, o las verdades de por qué fue escrito, Dios mío, esta palabra. Entonces te damos gracias, Dios, pidiéndote que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes y, Padre, y que les dé la posibilidad a los que aún no han podido entrar, Señor, que se les haga más fácil para que también disfruten de este momento agradable y enriquecedor para todos nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Kevin, Bueno, bien, nosotros somos estudiantes de la Universidad Bautista de Colombia, aquí en Cali. Eduardo está en segundo semestre, yo estoy en primer semestre. Y vamos a presentarles dos temas del Antiguo Testamento. El primero es la hipótesis documentaria, la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia. Pero antes de entrar en materia con el tema de Eduardo, yo quiero darles una breve introducción acerca de lo que es la crítica textual o la crítica bíblica. ¿Me permiten un momento compartir mi pantalla? Bien, como dije, voy a dar una breve introducción a lo que es crítica textual o crítica bíblica. Primero, ¿cómo la Biblia llega a ser palabra de Dios? En primer lugar, la Biblia ha sido considerada a través de la historia por muchos eruditos como un libro meramente histórico. Después de estudios, críticas, análisis históricos y descubrimientos arqueológicos, han permitido que críticos como Bar Ehrman, como John Dominic, como Robert Price, desestimen o que estas críticas hagan que estos personajes hayan perdido su fe. E incluso
en 1920 esta crítica permitió que dentro de la iglesia hubiera una separación entre conservadores y fundamentalistas en los Estados Unidos, repito, en el año 1920. Unos interpretando la Biblia considerándolo solamente como un libro histórico y otros considerándolo solamente como algo totalmente sobrenatural, yéndose a los extremos, que es lo que debemos evitar. Pero así como hay posturas que plantean este tipo de cosas, de que la Biblia es un libro histórico y todo ese tipo de cosas, también hay personas o eruditos que han entendido que a pesar de que la Biblia es un proceso histórico que cuenta la historia de un pueblo, también es inspirada la palabra de Dios a través de ella. Eruditos como Craig Evans, Darrell Book y entre otros. Dios utiliza los métodos necesarios para que entiendan y digan todo lo que es necesario para él plantar su mensaje en la Biblia. Y bien, quiero dejarlos con Eduardo, que nos va a presentar la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria no le atribuye el Pentateuco, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, a Moisés. Y Eduardo nos explicará mejor de por qué no se lo atribuye. Así que, Eduardo. Sí, Kevin, sí, desde luego. Digamos que este tema de hipótesis documentaria, algunos dicen que es una teoría, algunos dicen que puede ser una teoría documentaria. Digamos que ha sido cierta discusión durante aproximadamente 2 siglos, ¿sí? Porque, bueno, desde sus inicios, o como muchas veces a nosotros se nos ha planteado en nuestras comunidades de fe, permítanme les comparto un poco lo que es lo que viene siendo la diapositiva de mi exposición. Me avisan si se ve. Si de pronto la están viendo, me avisan para... Ok, listo. Entonces, como bien Kevin planteó, la Biblia podemos mirarla desde diferentes perspectivas. Tradicionalmente siempre la hemos conocido como ese libro sagrado, ese libro 100% inspirado por Dios, ¿sí? Pero resulta que la Biblia también podemos hacerle un estudio un poco más crítico. Cuando me refiero a un estudio crítico, no es con el fin de pronto de atacar la Biblia o de pronto que ciertos mitos que de pronto se crean en las congregaciones de fe, en diferentes comunidades de fe, de que no, de que de pronto personas que estudian la Biblia quieren abrir la palabra de Dios como algo que ya no sirve, como que ya eso no lo necesitamos. No, sinceramente no. Al contrario, cuando comenzamos a estudiar a más profundidad las escrituras, de una u otra manera nos vamos a enriquecer, nos vamos a estar enriqueciendo de una manera maravillosa, ¿sí? Entonces, digamos que eso a lo que llevaría ahí. Bien, entonces, hipótesis documentaria también es conocida como hipótesis de Wellhausen. Esta, como bien se la ha comenzado a plantear en la introducción de la crítica bíblica, esta hipótesis nace de la alta crítica, referente a eso. Digamos que puede tener un tono más liberal, en cierto sentido. Entonces, digamos que ella comienza a proponer que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, como lo conocemos muchos de nosotros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, también conocido para los judíos como la Torá. ¿Sí? Bien, entonces antes de como que de adentrarnos un poco más a lo que viene a ser esta hipótesis documentaria, cabe resaltar que hay que tener en cuenta que una cosa es hipótesis y otra cosa es teoría. Entonces aquí vamos a hablar de lo que
como tal de algo hipotético, hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Algo que de pronto una persona formuló o que tiene ciertas especulaciones que pueden ser verdad, y la diferencia es que la teoría es algo, por decirlo así, más válido, algo que puede tener más sostenimiento, o algo que es más conciso, pero muchas veces nosotros tomamos esos dos conceptos, los tomamos de una manera equívoca. Muchas veces cuando alguien está planteando algo, alguna especulación o algo así por el estilo, decimos, no, él está planteando una teoría, pero definitivamente no, está planteando una hipótesis. Entonces, esto es lo que pasa con la hipótesis documentaria. Bien, como ya les había dicho, se enfatiza, bueno, nuestros temas van a tratar del Antiguo Testamento y principalmente la hipótesis se va a enfatizar sobre lo que es los 5 primeros libros. Para ellos es conocido como la Torá. Entonces, un momento y déjenme y paso a la siguiente diapositiva. Ay, Camilo. Un momento que de pronto el internet se nos pone un poco lento y las cosas se complican para mostrar esto, o sea, para mostrar la diapositiva. Para mostrar la diapositiva como tal. A veces esto se complica. Bueno, en fin. En fin, digamos que esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, para nosotros tradicionalmente también es conocido como algo que se llama Pentateuco. Creo que ya pueden estar viendo la diapositiva. Entonces vemos, dice Pentateuco o Torá. Quiero hacer un paréntesis en esto, ¿por qué? Porque la hipótesis básicamente se va a enfatizar en esto, del estudio crítico a estos primeros 5 libros. Entonces dice, Pentateuco viene de una palabra griega que significa Pentateucos, y que digamos que penta, que significa 5, lo pueden estar viendo ahí, y teugos, que quiere decir estuche. Entonces, digamos que algo sencillo, se podría decirse que Pentateuco significa 5 estuches. Y Torah viene significando algo como de instruir. Entonces, ¿por qué 5 estuches? ¿Por qué 5 libros? Que es lo primero que llama la atención, porque primero, estos son los 5 primeros escritos que relatan sobre la revelación de Dios, la creación del universo, lo que relata sobre las leyes, el culto a Dios sí, que siempre ha sido importante y más para una cultura judía, lo que viene siendo el sacrificio a Dios. Entonces, lo que llama la atención es esto. Lo que nosotros conocemos o lo que para nosotros es Antiguo Testamento, para los judíos o para una cultura judía se llama Biblia hebrea. Lo conocen como Biblia hebrea o lo conocen también como Tanakh, que es pues así se menciona en hebreo, Tanakh. Entonces, recordemos que para los judíos no existe eso llamado Nuevo Testamento ni Antiguo Testamento, sino solo está la Biblia hebrea o Tanakh. Y dentro de esa Biblia hebrea está la Torá, que son los 5, se dice que son los 5 libros más sagrados para ellos, en los que ellos tienen mucha más devoción. Entonces, digamos que esto puede ser un golpe fuerte, esta hipótesis de que de pronto venga alguna persona, venga a alguna escuela alemana y decir, no, lo que pasa es que Moisés no escribió el Pentateuco, ¿sí? Entonces esto pues, puede chocar con muchos y de hecho en los primeros días cuando comencé a leer algo de eso también chocó un poco conmigo, pero después lo fui comprendiendo mejor a medida que se fue eh, haciendo la investigación. Bien, entonces partiendo de ahí, también darles que son 5 estuches, esos estuches son de cuero, donde se guardan los rollos, porque resulta que anteriormente y siempre para sus escritos, para estos libros, siempre ha sido en rollo, ¿sí? No es como lo conocemos hoy en día nosotros, que de pronto es algo
así cuadrado, que esto es una invención posterior que se le llama Codus Quadratus, que ya es las hojas que están apiladas como tal y están en una manera cuadrada, sino que para ello vienen siendo rollos. Entonces, ahí uno puede preguntarse, pero bueno, ¿y por qué no escribieron todo en un solo rollo? ¿O por qué no pusieron todo en un libro como lo tenemos nosotros? Pues digamos que eso fue, según el teólogo Luis Sigre, dice que eso es por temas de comodidad. Para el momento de hacer uso de estos libros, se va a sacar el que se va a utilizar en el momento, ya sea el Génesis o el Deuteronomio, fue por tema de comodidad. Y él también plantea que fue para dejar el libro de Levítico en todo el medio. ¿Por qué? Porque algunos eruditos, algunos estudiosos han llegado a la conclusión o que han hecho un estudio un poco más profundo. Para los judíos el libro de Levítico es como que el más sagrado, el más importante entre estos 5, pues sencillamente porque contiene muchas cosas de lo que es referente al el culto a Dios. Bueno, quería, antes de seguir con esto, de pronto se pueda cerrar la página porque son 40 minutos, entonces posiblemente se puede cerrar en 40 minutos. Si se llega a cerrar la página, nosotros vamos a estar enviándole nuevamente un link. ¿Ah? Sí, si se llega a cerrar la página, le vamos a estar enviando nuevamente el link a su Facebook y van a entrar por ahí de manera normal otra vez como lo pudieron hacer. Bien, entonces ya partiendo de ahí de lo que ya ese panorama pues general de lo que es el Pentateuco y la Torá, que ya conocemos que es muy importante para ello, vámonos un poco a lo que puede ser la historia, ¿sí? La historia de cómo surgió como tal esta hipótesis documentaria. Bueno, resulta que esta hipótesis es conocida como hipótesis de Wellhausen, pero, o hipótesis de Graf, pero ellos no fueron los primeros que comenzaron esta hipótesis. De hecho, el primero la primera persona que se percató que había cierta discrepancia, por decirlo así, en el Génesis, fue un médico psiquiatra, ¿sí? Un médico psiquiatra, ya espero un momento y les digo el nombre. Originalmente esta hipótesis comenzó en 1753 con Jan Astrup, que publicó anónimamente algo llamado Conjeturas sobre las memorias originales, aquellas que Moisés habría usado para componer el libro de Génesis. Resulta que este hombre es un médico de uno de los reyes, sí, aproximadamente en el siglo XVII, XVIII. Como también era experto en idioma hebreo, él se dedicó a hacerle cierta investigación, pues cayó en cuenta que el libro de Génesis, en su parte literaria, tiene diferentes, o sea, como una diferencia sí, en su literatura. ¿Qué pasa? Que él dice, bueno, una parte del libro de Génesis dice, o sea, menciona a Dios con el nombre de Yahvé o Jehová, como lo conocemos mucho, como se ha venido conociendo, y otra parte menciona a Dios como Elohim, ¿sí? Que puede significar Dios entre dioses. Entonces, digamos que de ahí él hace cierto análisis crítico, implementa las herramientas hermenéuticas y análisis literario que ya se le han hecho a otros libros, y digamos que de ahí comienza a comprender y él dice, bueno, no, o sea, la literatura que está en el Génesis no es la misma, entonces posiblemente pueden haber otros redactores, fue la conclusión a la que este hombre llegó. Igualmente, posteriormente una persona llamada John Goff Erickson extendió este análisis de Astro más allá del Génesis. Entonces, digamos que ese estudio que ya había hecho este médico psiquiatra, había hecho Astro en el Génesis, viene John Gottfried y dice, bueno, si se puede llegar a la conclusión que el libro de Génesis puede tener diferentes autores o diferentes editores, posiblemente el resto de la Biblia también lo tenga. Y posiblemente el Pentateuco como tal, de que tanto se le ha atribuido a Moisés, puede tener una pluralidad de autores. Entonces él en el 1823 llegó a la conclusión de que Moisés no había escrito el Pentateuco, ¿sí? Entonces eso para tenerlo en cuenta ahí. Y es que es interesante porque cuando nosotros nos vamos al Génesis, no sé si han escuchado de esto, pero se habla de dos relatos.
de dos relatos de la creación. Entonces está el relato de Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1 nos plantea una creación, una cosmogonía acuática, de que el mundo estaba en agua, de que las tinieblas cubrían la tierra. Pero en el Génesis 2 resulta que la cosmogonía es diferente, la cosmogonía ya no es acuática, sino que es terrestre. Igualmente, en el Génesis 1 se habla de que Dios forma al hombre y a la mujer de una manera simultánea, o sea, enseguida formó Dios a la mujer y al hombre, mientras tanto que en el Génesis 2 se nos plantea que el Señor primero creó al hombre y de la costilla del hombre creó a la mujer. Entonces, no sé si lo han visto desde esa perspectiva. Si de pronto no lo han visto, después que de acabe esta charla, sería bueno que le echaran un estudio a eso. Entonces vemos esa diferencia, esas como que diferencias literarias que hay en que se nos presenta un relato y se nos presenta otro diferente. Ah, no, en Génesis 1, Dios crea las cosas simultáneamente y de su palabra. Mientras tanto, con el otro no, en el otro el Señor tuvo que tomar un barro para poder crear al hombre. Si tomamos esto literalmente como de pronto se ha tomado en la tradición o lo que siempre se ha enseñado, tenemos que decir que, o sea, tenemos que quedarnos con un relato y abandonar otro. Pero resulta que el escritor de Génesis pues no estaba pensando eso en ese momento. De hecho, los que comenzaron a escribir la Biblia en el Antiguo Testamento, ellos ni siquiera pensaron que lo que estaban escribiendo iba a ser Biblia, sino que fue un escrito para su momento, nunca de pronto se les pasó que, wow, bueno, esto más adelante lo van a concebir así o de esta manera. Entonces, digamos que la enseñanza como tal que se quiere resaltar en esos dos relatos es la creación de Dios, ¿sí? Y la manera en que Dios comienza a tratar con el hombre. Es lo que básicamente podemos ver ahí, porque básicamente es enseñanza, porque de hecho, eh, así como encontramos el relato de la creación en la Biblia, hay relatos más tardíos de la creación. La Mesopotamia, Egipto, los mayas tienen su propio relato de la creación. Pero esta es una forma mítica también del Señor hablarnos que, pues, que Él decidió en su corazón, nació en su corazón crear el hombre para que le adorara y le exaltara. Bien, entonces siguiendo con eso, digamos que esta hipótesis fue desarrollada o el gran, por decirlo así, fue cristalizada prácticamente con Wellhausen y Kraft en el siglo XVIII y XIX. Esto con el fin de reconciliar las incoherencias del texto bíblico. Al final, sí, de como la que ya hemos estado hablando, de esta incoherencia que de pronto hay, o que de pronto también un alemán llamado Hoff también plantea y también le hace un análisis al libro de Deuteronomio 34, en el que vemos que en Deuteronomio 34 se narra la muerte de Moisés. Entonces uno ahí se detiene un momento y dice, bueno, pero ¿cómo así que la muerte de Moisés? Pero se supone que Moisés escribió todo el Pentateuco desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero no, resulta que en el 34 se está relatando la muerte de Moisés. Entonces, obviamente nosotros no podemos decir, Moisés escribió su propia muerte, porque definitivamente no. O sea, tuvo que haber algún redactor, tuvo que haber alguna escuela en ese momento. Hablemos más que todo que de redactor, hablemos de escuela. Tuvo que haber una escuela que por medio de una tradición oral y por medio de pronto de ya formuló eso como tal, y es lo que va a venir pasando en todo el Pentateuco, de pronto. Por eso es que muchas veces nosotros no encontramos ni en ninguno de estos libros, de pronto no vamos a encontrar que, algo como yo Moisés subí a tal monte o yo Moisés hice tal cosa, sino que siempre vamos a encontrar un narrador, siempre vamos a encontrar una persona que es el que habla de Moisés y no es Moisés como tal hablando en sí. Entonces, esa parte ahí es muy importante, ese aporte, y el que lo quiera ver, Deuteronomio 34, ahí está la muerte de Moisés. Igualmente, vámonos también, los que tienen Biblias, les sugiero que busquen Éxodo 19.
Éxodo 19, versículo 24. ¿Sí? Sería bueno que alguien buscara Éxodo 19, versículo 34. Y quiero que analicemos algo importante también ahí. Entonces, si alguien lo puede buscar, sería... Sí, Éxodo 19, Éxodo 19, versículo 24. Vamos a leer desde el 24 hasta el 25. Y después vamos a leer Éxodo 20, 18. Entonces, si alguien ya lo tiene y puede hacer el favor de leerlo, se lo... Sí, yo lo tengo. Listo. Dale, Richard, puedes leerlo. Éxodo 19, Éxodo versículo 19, 24. versículo 24 y 25. Ok, vamos. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que... Se te cortó un poco. Entonces Moisés y se lo dijo al pueblo. Sí, ¿Se escuchó? ahora se te cortó un poco. ¿Podrías volverlo a leer, Eli? El 25, Sí, es 24 y 25 pues, para tenerle de una idea más nuevo, ok. general. Voy de nuevo, 24. Listo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que hagan ellos estrago. 25. Sí. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bien, ahora léete el 21. 21, Sí, correcto. ahí mismo, está ahí mismo. 21, ahí va. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Listo. Ahora léete el 20, 18 y ya con ese terminamos. 20:18, enseguida. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Listo, gracias, Eli. Bueno, Listo. como ya de pronto no es mucho tiempo para seguir exponiendo el tema porque realmente esto es un tema interesante, pero es bastante extenso. Bueno, qué vemos aquí? Resulta y pasa que en Éxodo 19, del 24 al 25, se nos está hablando de que Dios le dice a Moisés de que le vaya a decir al pueblo, sí, pues bueno, lo que está diciendo ahí, dice, ve, desciende y subirás tú, Aarón, contigo, mas los sacerdotes del pueblo no traspasen el límite porque para subir a Jehová no sea que haga con ellos estrago. Aquí es donde está lo interesante y aquí es donde está pues lo que le quiero dar a entender, o sea, esa diferencia y a veces ciertos cortes que podemos encontrar en la Biblia. Dice, entonces Moisés descendió y le dijo al pueblo, pero cuando comenzamos a leer Éxodo 21, resulta que ya Moisés no está bajando, sino que Moisés está en el monte, ¿sí? Entonces, primero, en el versículo 25 se nos plantea que Moisés está bajando, pero en el versículo 20 ya Moisés no está bajando, ni siquiera le dice nada al pueblo, sino que ya Dios le está dando las instrucciones en el monte. Mientras tanto, que en el versículo 18, que puede ser la continuidad de lo que estaba pasando en ese momento cuando Dios le estaba hablando a Moisés, el versículo 18, que puede ser la continuidad, dice, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba. ¿Cuál monte? Pues el monte en el que Dios estaba hablando con Moisés antes de darle los 10 mandamientos y antes de que Moisés bajara. ¿Sí? Humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron, ahí Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Entonces ellos ven que Moisés baja y le dicen, Moisés, bueno, habla tú con nosotros.
Pero entonces miren esta importancia. Por qué no sigue o sea, por qué no se da esa continuidad? Pues resulta que el redactor la escuela pues, que comenzó a dar por escrito esto, a ellos les pareció, dicen, no, vamos a meter, vamos a cortar ahí de que Moisés viene bajando y vamos a meter que ya le están entregando los 10 mandamientos, ¿sí? Y después sigue esa continuidad, pero en otra parte. Entonces, esos cortes, bueno, si de pronto no les ha quedado muy claro, sería bueno que de pronto preguntaran o alguna duda, pero digamos que esos cortes son lo que nos lleva a concluir de que hay diferentes autores, de que puede haber diferentes escuelas que escribieron, ¿sí? Porque fueron diferentes escritos. Bien, sigamos ahora con lo que sigue, pues con la historia, un poco de historia. Varios eruditos, después de Wellhausen y Graf, siguieron fomentando el desarrollo y el conocimiento en el campo bíblico para fortalecer esta hipótesis. ¿Sí? Entre otros, pues voy a destacar, como ya se ha venido mencionando, Wellhausen. Estamos hablando de Wellhausen, la hipótesis de Wellhausen, pero ¿quién es Wellhausen? Listo, Wellhausen fue un teólogo y un filósofo protestante alemán y, cuidado aquí, es experto en culturas orientales, ¿sí? Entre los teólogos y eruditos bíblicos es conocido sobre todo por su libro que lo llevó, por decirlo así, a que lo conociera mucho más, un libro que él escribió llamado Prolegómeno a la historia de Israel. Tras esta síntesis detallada de los puntos de vista que existieron sobre los orígenes de los primeros libros, ¿sí? De los primeros libros del Antiguo Testamento o Pentateuco o Torá, como ya les expliqué, dice que la contribución de Wellhausen fue colocar en desarrollo estos libros en contexto histórico y social, apoyado en los trabajos de Karl Heinrich Graf, Hilder de Witt y Wilmer Wett, teólogos alemanes, con una escuela alemana, porque prácticamente la escuela alemana es la que sigue desarrollando esta hipótesis. Entonces, miren que esto es lo interesante, y de pronto lo que muchos critican que hay, que se le va la interpretación sagrada, pero resulta que Wellhausen hace un estudio más histórico, más social, más de lo que por qué se estaba dando tales cosas en esos momentos. Entonces, él en ese libro de Prolegómeno a una historia de Israel se da cuenta de diferentes discrepancias que puede tener el texto bíblico y comienza a plantear, pues sigue cristalizando esta teoría, dándole más fuerza. Esta hipótesis documentaria también digamos que se arraiga a 4 fuentes. Dice que fueron 4 fuentes las que escribieron el Pentateuco. No es únicamente la fuente pues como de pronto estaba hablando Kevin al principio, que Moisés fue el autor, sino que fueron 4 fuentes diferentes. Estas fuentes son conocidas como fuente yavista, que es pues del nombre Jehová, se dice que es la fuente más antigua, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Bien, entonces déjenme y les presento un poco la diapositiva ya en esta parte. Quisiera de pronto, no, si hay alguna pregunta, alguna duda referente al tema, de pronto sería bueno que le hicieran algo que de pronto no les quedó claro. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces ninguna pregunta, voy a seguir con el tema. Bien. Es que siguen entrando personas. Yavista. Esta fuente, como ya se les había dicho, es la fuente más antigua con la que se conoce el nombre de Jehová o Yahweh en el original hebreo. Se designa con la letra J. Su escrito es en la segunda mitad del siglo X antes de Cristo. Su base es la tradición oral. Por lo que estamos hablando de Génesis, pues obviamente Moisés no estuvo en la creación del mundo. Obviamente Moisés no fue testigo de lo que Dios estaba haciendo en esos momentos, ni de Adán ni de Eva. Entonces digamos que esto viene siendo tradición oral, ¿sí? Que después, posteriormente se va a poner por escrito.
La fuente ya vista también es compuesta en el reino del sur, reino del norte. Digamos que hay una parte, un tema en el Antiguo Testamento que se llama Reino Unido, la época davídica con la salomónica, pero después hay cierta división en la que se va el reino del norte, el reino del sur. En este caso, el reino del sur es conocido como Judá. Refleja los ideales de la corte en Jerusalén. La fuente yavista es un relato vivo, pintoresco, folclórico, caracterizado por las representaciones de un dios como alfarero, lo podemos notar en Génesis 2:7. Igualmente se puede ver como un creador después arrepentido de su gran obra, Génesis 6:2, 6:6, como un luchador nocturno, ¿sí? Muestra también a un Dios mediante antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Sencillamente es la forma de una deidad en representaciones físicas o representación humana. ¿Sí? Es como que lo humano y divino juntos. Entonces, por eso digamos que pongo esa imagen, se pone esa imagen, perdón, aquí en esta diapositiva. También resalto que estas diapositivas como tal no son 100% mías. Esta diapositiva fue compartida gracias a él, el profesor nos dio permiso para hacer uso de esta diapositiva que él creó. Muchas definiciones también son de él. Entonces, para que tengan también eso ahí en cuenta. Bien, después viene lo que es la fuente eloísta. Se designa con el nombre de la letra E, redactado en la parte final del siglo IX, inicios del siglo VIII. Contiene las tradiciones paralelas del documento J, digamos que es un poco similar a lo que viene siendo la fuente ya vista, por lo que, bueno, se dice que estas dos fuentes son como las más antiguas, entonces digamos que hay cierto paralelismo ahí. De ahí que se puede hacer un trabajo sinóptico. Está compuesta en el reino del norte, Israel. Recordemos que la ya vista fue compuesta en el reino del sur, que es Judá, y esta fue compuesta en el reino del norte, que es Israel. Bien, eloísta que en esta tradición la figura de Abraham y Moisés, con quien habla el Señor cara a cara, también podemos verla ahí en Éxodo 33:11. Está trazada con rasgos de profetas, pues se menciona más lo que es el profetismo. Y digamos que otra diferencia a la fuente ya vista es que la narración eloísta es más sobria. Se mantiene más rigurosa en evitar el antropomorfismo. O sea, digamos que aquí ya la revelación de Dios o la de los ángeles o los sueños ya no toma como que ese papel divino, humano, sino que es una forma más original, más originaria de demostrar la deidad, ¿sí? Entonces dice que es más rigurosa en esa parte, evita los antropomorfismos, separa a Dios de los sucesos humanos, ya el Dios no se muestra como tal, o los ángeles no, pues si las deidades no se muestran como algo mitad humano o mitad divino, sino conserva su integridad como tal. Sigue diciendo que recurriendo a la mediación de los ángeles, bueno, que les había dicho en el sueño, a fin de conservar intacta la trascendencia y la pureza de Dios, que ya se los había mencionado. La deuteronomista se designa con la letra D. Algunos levitas habían llevado a Jerusalén su tradición personal, que posteriormente se puso por escrito. Recordemos que algunos levitas también eran sacerdotes. La deuteronomista, el reconocimiento oficial de esta tradición ocurrió posiblemente en el 622 a.C., durante la reforma religiosa de Josías. También eso está en 2 de Reyes 22. Al encontrar en el templo el libro de la ley, que fue la base de la reforma de ese momento. Y igualmente sigue diciendo que es posible que sea igualmente el libro después recibida el nombre de Deuteronomio, un escrito donde se refleja el amor y la pasión de Dios con su regalo que es la tierra, la libertad. Bueno, básicamente eso es la eloísta. Priesterkos, o también esta fuente conocida como sacerdotal, se designa con la letra P. Su nombre significa libro de los sacerdotes, pues digamos que esta fue escrita
como se dice, que fue escrita por los sacerdotes, fue compuesta durante el exilio de Babilonia en el siglo VI. Esta obra es fruto de ambientes sacerdotales de Jerusalén, marcados profundamente por una situación de exilio. Entonces, recordemos que el pueblo de Dios también fue tomado, la parte de Babilonia, lo de Nabucodonosor, fue tomado, fue exiliado. Y digamos que allá, lo que se dice es que en ese exilio es que el pueblo de Israel o Judá viene terminando como tal o viene dándole finalidad a su escrito. También se da la identificación de ellos como que como pueblo, o sea, hacer cierta diferencia con el resto de de esa cultura babilónica. Entonces de ahí sale lo que es el sábado, o sea, la idea es tratar de darse una identidad como pueblo de Dios. Es lo que básicamente es lo que habla esa fuente. Listo. Digamos que esto, anacronismo. En la Biblia podemos encontrar diferentes anacronismos. De hecho, esta es una definición del profe. Dice, un anacronismo es un error de cronología. Consiste en atribuir a una época elementos pertenecientes a otra o en situaciones no conforme con costumbres de una época. Entonces, ¿qué es un anacronismo? Básicamente algo sacado de contexto. Creo que las imágenes pueden dar un panorama de eso. Ahí vemos a estos personajes de acá con una computadora. Pues sabemos que en ese tiempo no lo había. Igualmente, esto es una imagen como de una película, si no estoy mal. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que en la Biblia también podemos encontrar ciertas palabras, ciertas definiciones o sea, que no se conocían en su momento, ¿sí? Entonces, vamos a unos ejemplos y aquí también quiero que sean ustedes o el que quiera, se lo agradecería que buscara esta cita bíblica pues, para darnos cuenta de ciertos anacronismos que podemos encontrar en el texto bíblico. Entonces, el primero es Génesis 14, o una persona puede buscar Génesis 14, 14, otro puede buscar Josué 19, 47, y otro puede buscar Jueces 18, 29. Entonces, aquí se darán cuenta porque esto es interesante, pues lo que podemos encontrar en la Biblia, varias cosas que en su momento no se conocían, pero que están en la Biblia, y uno dice, bueno, ahí hay un anacronismo. Entonces, Génesis 14, 14, el que lo tenga, sería bueno que lo fuera leyendo. Igualmente, otra persona puede ir buscando las demás citas bíblicas que están ahí. Génesis 14:14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Listo, lo siguió hasta Dan. Gracias, Camilo. Otra persona puede buscar Josué 19, 47. Josué 19:47 dice, y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, de nombre de Dan su padre. Excelente, gracias. Jueces 18, 29.
Es el 18:29. Bueno, yo lo voy a leer para tratar de ajustar también un poco más. Dice, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? Siento que se está cortando un poco. Bueno, si de pronto se está cortando, pueden hacer la intervención y yo podría repetir. Bueno, ¿qué quiero resaltar aquí o cuál puede ser esa anatomía? Sencillamente el nombre de la tierra. Vemos que en Génesis la tierra se le llama Dan, pero cuando comenzamos a leer el libro de Jueces y Josué, que son libros que están después, que vinieron después, es cierto que se dice que están después de lo que estaba en Génesis, en ese momento la tierra no se le llamaba Dan, ¿sí? En ese momento la tierra no se le llamaba Dan. Dice que la tierra fue conquistada y entonces se le llamó Dan. Entonces, ¿cómo pudo haber sido posible o cómo pudo haber, o sea, cómo fue esa posibilidad, digamos, que Moisés pone por nombre o pone por nombre cuando Abraham, lo que se resalta en el versículo de Génesis 14:14 dice, y la tierra llamada Dan, cuando en el libro de Josué y Jueces dice que aún la tierra no se llamaba así. La tierra se llamaba, y vuelvo y le repito, y sus hijos fueron cercadores de la tribu de Dan hasta el día de... Perdón, me fui. 18:29. 18:29 dice... Se llamaba Lais. Listo, gracias, Kevin. Entonces vemos que la tierra en ese momento no se llamaba Dan, sino que se llamaba Dain. Y de ahí del nombre de padre, como se está resaltando en el libro, fue que se le atribuye ese nombre. Entonces, básicamente nosotros de aquí podemos sacar conclusiones que o sea, de que estos fue un redactor diferente el que redactó el libro de Génesis, ¿sí? Entonces vemos como que esa discrepancia ahí o ese nombre de esa tierra sacada totalmente de contexto. Bueno, de ahí vamos a pasar a lo que es algo, ya terminamos con estas dos últimas diapositivas, lo que es algo llamado diferencias de estilo y vocabulario, ya lo hemos también venido mencionando. Ya lo hemos venido mencionando, las diferentes variantes que podemos encontrar en el Pentateuco. Otra cosa que podemos resaltar, de pronto muchas personas dicen, no, pero es que en la misma Biblia habla que Moisés es el autor del Pentateuco. La misma Biblia dice o le atribuye la paternidad literaria a Moisés. Pues digamos que vámonos un poco, ¿sí se escucha? Vámonos al Nuevo Testamento para mirar un poco más detenidamente esta parte. Entonces, aquí les invito a que se vayan Nuevo Testamento también hace mención cuando Lázaro y el rico están cerca de Abraham. El autor habla a Moisés, dice que a Moisés y a los profetas tiene. Por favor, alguien que busque Lucas 16:29 para mirar esa parte ahí y ya vamos concluyendo para darle paso a nuestro compañero Kevin, que también es muy relevante su tema. Entonces vámonos a Lucas 16, versículo 29 y vemos lo que dice ahí. Igualmente otras personas pueden irse a Gálatas 3:10 y pueden irse a Mateo 12:29. Vamos, digamos, a más detenidamente cuando se hace mención a Moisés o el libro de Moisés o el libro de la ley. Entonces, si alguien ya tiene Lucas 16:29, sería bueno que lo leyera.
Dice así, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho, Ruth. Lucas 16:20. Había 29. también... 29 ¿qué? Lucas 16:29. 16:29, espérate. Sí. Ok, y Abraham le dijo a Moisés y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Listo, gracias. Otra persona puede ir buscando Gálatas 3:10 y Marcos 12:16. Mientras van buscando ahí, voy a ir argumentando lo que acabas de hablar, Ruth. Bueno, vemos que ahí dice, Abraham le dice al rico, recordemos que se está hablando de una parábola, el Señor está dando una parábola sobre el rico y Lázaro, en el que pues el rico se gozaba en su vanidad, de sus lujos, sus comidas, mientras que Lázaro pues solamente comía de las migajas que éste le daba. Resulta y pasa que cuando ellos mueren, el Lázaro va al seno de Abraham, mientras que el rico, pongámoslo así, va a otro lugar, un lugar de tormento, pero este quiere darle su información a sus familiares para decirle que puedan, que cambien de vida, para que no vayan a ese lugar. Entonces Abraham, ¿qué les dice? Abraham le dice, no, ellos a Moisés y a los profetas tienen. Entonces muchos hermanos, me he tomado pues sí, me ha tocado con muchos hermanos que dicen, bueno, mira, aquí en la Biblia está que se está haciendo referencia a Moisés. Pero yo le hago una pregunta, ¿será que en ese momento Moisés estaba con ellos? ¿O será que Elías estaba con ellos en ese momento? Pues realmente no. Entonces, ¿a qué se está haciendo referencia? Lo que pasa es lo siguiente, el nombre de Moisés lo podemos conocer de dos maneras en la Biblia. Podemos conocer, está Moisés como persona, como tal, sí, como hombre, como tal, y Eduardo, está... Eduardo, ¿me permites? A eso se le llama pseudoepigrafía. Bien. Sí, muy bien, Kevin, gracias. Entonces, vemos que se habla de Moisés como tal, como persona, y se habla de Moisés como representación. ¿Qué representa Moisés? Bueno, obviamente el significado del nombre de Moisés es sacado de las aguas, pero estamos hablando de que como Moisés el Señor lo escogió, lo preparó y le entregó las tablas de la ley y esto, entonces Moisés es representado en la Biblia como ley. Igualmente, Elías es representado como profeta del Antiguo Testamento y que de hecho la mención, o sea, todas estas menciones que se le van haciendo a Moisés o a Elías en el Nuevo Testamento no es tanto como tal, como su persona, sino lo que ellos representaban, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Gálatas 3:10, Marcos 12:26, creo que ya pueden irlo investigando un poco más a fondo porque ya tengo que terminar. Y bueno, listo. Entonces, estas diferencias de estilo y vocabulario son palabras que van cambiando en diferentes escritos. Entonces, un ejemplo claro de esto, vámonos a 2 ejemplos y con esto terminamos, es Jetro. ¿Quién era Jetro? Pues sencillamente Jetro fue el suegro de Moisés. Pero resulta que Jetro en el libro de Éxodo 3:1, 4:18, 18:1, se conoce así, se conoce con el nombre de Jetro, pero en Éxodo 2, tengan en cuenta esto, en el mismo libro, Jetro se conoce también como Reuel, y en Jueces, Jetro se conoce como Eber. Entonces vemos que le dan diferentes nombres a una sola persona. Por ende, esto nos puede llevar a pensar un poco más, porque, o sea, ¿cómo es posible de que el mismo autor, le va a dar diferentes nombres a, a su suegro, en este caso a Moisés? Pero resulta que no, que fue un escrito, lo que está en Éxodo 3:1, 4:18, mientras tanto que en Éxodo 2:18 es muy diferente, porque se conoce como Reuel y en Jueces como Eber. De la misma manera, perdón, la montaña en la que Dios se da a conocer se le llama Sinaí. Ese gran monte, como todos lo conocemos, en Éxodo 19:1-3 se conoce como Sinaí, pero en Éxodo 3:1
y 33:6 se le llama Monte Oré. Entonces ustedes pues, fácilmente me podían preguntar, bueno, Edward, pero entonces, ¿cuál es la verdadera? Pues sencillamente no es como tal verdadera, sino que sí está ese monte, sí, eso es verdad. Solo que diferentes autores, diferentes escuelas que fueron redactando lo que es el Pentateuco, pues cada quien le dio su nombre, pero la montaña sigue representando como tal lo que ella es. Y vemos esos diferentes nombres, pero pues no es necesario como que, wow, entonces ya la Biblia me mintió, no, sino que la Biblia es algo teológico, la Biblia es un libro en el que necesitamos, por decirlo así, darle un estudio un poco más profundo, conocerlo un poco más, ¿sí? Y es eso ahí. Ahora bien, ya para terminar y para concluir el tema, esto ha sido una discusión por casi más de 2 siglos sobre lo que es la paternidad literaria de Moisés. Bueno, personalmente, en lo personal, les quiero decir que no hay que llegar a tales extremos. No hay que llegar ni el conservadurismo decir que Moisés es el autor completamente del Pentateuco, ni tampoco llegar a una postura demasiado crítica o de pronto liberal decir que Moisés no escribió el Pentateuco. Porque tenemos que saber algo. Moisés fue educado en la Corte Suprema de Egipto. Por ende, también podía escribir. Entonces, digamos que sí hay pueden haber ciertos escritos de Moisés en el Pentateuco, pero no es como tal los 5 libros, pues, como siempre se nos ha venido hablando de que fueron escritos por Moisés, porque definitivamente no. Y ya hemos visto las diferentes cortes, discontinuidades, los anacronismos, y hemos visto algunos ejemplos ya también del Nuevo Testamento, en lo que de pronto hablan sobre Moisés, otros pasajes van a hablar del libro de Moisés, otros hablan de la ley de Moisés, pero ninguno como tal va a hablar y Moisés lo escribió así tal cual. Entonces, de hecho, en el Antiguo Testamento tampoco. Creo que ya hasta aquí llegó lo que tal el tema. Digamos que puede ser una breve introducción a lo que se ha planteado esta hipótesis. La hipótesis también ha sido refutada. De hecho, si usted quiere buscar, hay un biblista llamado Humberto Casuto que también le hace una refutación a esta hipótesis. Pero es eso, o sea, digamos que llegar a una conclusión de que es esto, de que Moisés le escribió o no le escribió, es complicado, pero tenemos que tener en cuenta que sí hay escrito de Moisés ahí, pero no todo lo escribió él. Entonces, si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, puede hacerlo ahora porque ya Kevin va a comenzar con su tema. Listo. Entonces, si de pronto no hay alguna pregunta o alguna duda, entonces creo que Kevin puede seguir con su tema. Bien, entonces pues gracias a los que estuvieron en cuenta también ahí. Ahora Kevin nos va a hablar de un tema interesante, algo llamado inerrancia e infalibilidad de la Biblia. Creo que el tema puede ser más interesante